Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy estudiaremos el sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. El contexto de este sermón es muy importante para poder interpretarlo. Mateo nos da ese contexto en Mateo 4, 23 hasta el 5:2. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Llamamos a Mateo 5 al 7 el Sermón del Monte, para distinguirlo de los otros 4 sermones importantes en Mateo que Jesús usó como métodos de entrenamiento para los futuros líderes de la iglesia. Estos 5 sermones juntos son la estructura central del Evangelio de Mateo. Jesús está haciendo algo estratégico cuando entrega esta hermosa enseñanza en el monte. En este punto, Jesús ya ha estado ministrando a miles de personas alrededor de Galilea. Estas personas tienen todo tipo de problemas comunes de necesidad humana. Ahora, habiendo ministrado con todo este lío, Jesús sube a un nivel más alto en la ladera de esta montaña e invita a ciertas personas a unirse a él allí para el primer evento de entrenamiento de discipulado. Este escenario para Mateo 5 al 7 es crucial. En estos 3 capítulos, Jesús está revelando la esencia de lo que enseñan la ley y los profetas. Él muestra a aquellos que serían sus discípulos el camino a seguir para vivir verdaderamente la Torá de Dios. Entonces, incluso el escenario del sermón nos presenta un desafío. ¿Dónde estás? ¿Estás al pie de la montaña y todavía eres parte del problema? ¿O estás en la cima de la montaña con Jesús buscando ser parte de su solución? Si estás en la parte de abajo, ¿estás dispuesto a subir y escuchar lo que Jesús te enseñaría? Si ya estás en la cima, ¿estás dispuesto a comprometerte con la obra de Jesucristo y caminar en sus caminos manifestados aquí, en el Sermón del Monte? Ahora, veamos el contenido del Sermón del Monte. Una vez que Jesús recibe a aquellos en Marcos 3:13 y los llama él mismo para que suban con él a la cima de la montaña, comienza contándoles acerca de algunas buenas actitudes o bienaventuranzas, que, si las practican, las harán parte de su respuesta a las necesidades humanas. Jesús comienza su Sermón del Monte en Mateo 5, 3 al 12, diciéndonos: Aquí está un perfil de la persona que es parte de mi respuesta a todas las necesidades en la base de la montaña. La primera buena actitud se da en Mateo 5:3 diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomemos la primera parte. ¿Qué significa bendito? Las implicaciones cambian con el contexto de la palabra descrita, pero la esencia aquí es que bendecido significa impregnado de poder o vida, ser el receptor de un favor especial o de dones o gracias que dan vida. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu se relaciona con tu actitud hacia ti mismo. Jesús está diciendo: ¿quieres ser parte de mi solución a todas esas necesidades al pie de la colina? Bueno, lo primero que debes saber es que no puedes hacer nada por tu cuenta. No puedes salvarte a ti mismo y no puedes salvar a otros aparte de mí. Debemos reconocer que Jesús es la única solución a los problemas del mundo, y sin su gracia, siempre estaremos esclavizados por el pecado y sus consecuencias. El estado descrito como pobre en espíritu es, por tanto, el estado de humildad espiritual. La segunda buena actitud es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Una de las cosas que Jesús podría haber dicho al respecto es: mira hacia la montaña, ¿ves a toda esa gente herida? No podrán ser parte de la solución si ustedes mismos no han sido lastimados o no lloran. Esta es una de las varias razones por las que Dios permite que los cristianos sufran. Nunca serás un ministro verdaderamente empático si nunca te han herido.
Hay algunas lecciones que solo se pueden aprender dentro del fuego, y es posible que aún no hayas sufrido lo que necesitas sufrir para convertirte en la persona que Jesús quiere que seas o para poder hacer las cosas que Jesús necesita de ti. Aquí hay otro significado. ¿Cómo es que uno se vuelve pobre en espíritu? Dios muchas veces nos enseña nuestras propias limitaciones a través del fracaso y el dolor. El fracaso es la herramienta favorita de Dios para mostrarnos que no somos suficientes por nosotros mismos. Nos lamentamos cuando fallamos, pero ese fracaso tal vez sea un regalo de humildad de Dios para nosotros. Aquellos que lloran conocen su necesidad. Así también, la ingenuidad debería ser dolorosa. El dolor es un regalo de Dios al cuerpo humano. Es su sistema de advertencia el que alerta al individuo sobre los problemas. Sin dolor seríamos felices, sin sospechar que las cosas peligrosas acechan a nuestros cuerpos o nuestras almas. La siguiente buena actitud es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El concepto bíblico de mansedumbre, como lo usa Jesús, no significa debilidad. Como verbo, el término se usa para describir la domesticación de animales salvajes, poniendo la fuerza de los animales bajo el fácil control de su amo. Se usa en Moisés, quien, aunque poderoso, educado y decidido, también se sometió por completo al Señor como un pastor y líder sobre Israel. La mansedumbre es el poder domesticado en el discípulo que acepta el control del maestro. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con Cristo resucitado en el camino a Damasco, Saulo no es manso. Él está persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos. Luego se encuentra dramáticamente con la enorme gloria del Cristo resucitado. Cuando Jesús se identifica a sí mismo, la mansa respuesta de Saulo es: Señor, ¿qué quieres que haga? Está cegado y es llevado de la mano como un niño. Es entonces cuando Saulo de Tarso se deja refrenar y conducir por el Señor. Es entonces cuando Saulo se vuelve manso, y es esta mansedumbre la que le permite convertirse en el gran apóstol Pablo, una potencia en la iglesia y un hombre con humildad ante el Señor. La cuarta buena actitud es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una cosa es sentir necesidad, otra muy distinta es comprender la naturaleza de esa necesidad y el mejor medio para satisfacerla. Muchos están sedientos, muchos tienen hambre. Sin embargo, aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán objetivos especiales del sustento divino. El Evangelio de Marcos muestra una tensión creciente entre Jesús y las muchedumbres que claman. Cuando las multitudes vienen a buscar a Jesús en Marcos 1, 35 al 38, después de una gran noche de milagros, Jesús responde a las voces de sus discípulos que le dicen: «Todos te están buscando». Entonces vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Ellos quieren milagros. Él quiere que reciban un mensaje: arrepentimiento y hallar justicia ante Dios. Jesús puede aliviar o no una enfermedad física, pero siempre saciará el espíritu del que clama por justicia. Él siempre saciará la garganta seca del que tiene sed de justicia ante Dios. Después Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La palabra misericordioso significa amando con gracia. Nuevamente Jesús dice: si vas a bajar por esa colina y ministrar a los heridos, debes ser alguien lleno del amor de Dios. Estar lleno de justicia es sinónimo de estar lleno del amor de Dios. Amar lo que Dios ama, amar como Dios ama. No egoístamente, no emocionalmente, sino con genuina preocupación por el bien del otro. La siguiente actitud es: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Cuando los verdaderos discípulos bajan al pie de la montaña y se mueven con amor entre la gente, no es para sentirse mejor consigo mismos, más bien porque realmente están llenos hasta rebosar del amor de Dios. Sus motivos son puros, sus corazones son puros. Esto da paso al mandato de Santiago 4 del 1 al 3 que dice:
¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. El discípulo de Jesús tiene hambre y sed de justicia. Dios satisface ese deseo. Esa justicia se demuestra en verdadero amor y misericordia de un corazón con motivos puros y como un acto de adoración a Dios. La siguiente buena actitud es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El concepto aquí es reconciliación. El problema más importante para el mundo es la separación humana de Dios a causa del pecado. El discípulo de Cristo con buenas actitudes es, por tanto, un reconciliador entre los pecadores y su Creador. Nadie lo dice más claramente que Pablo en 2 de Corintios 5 del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Debemos comportarnos con el mismo espíritu que Jesús manifestó, clamando incluso en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como Pablo también señala en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué nos impide esforzarnos por reconciliarnos, incluso con los pecadores más terribles, por quienes Cristo murió? La última de las buenas actitudes de Mateo es: bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien la primer y la última bienaventuranza se cumplen porque de ellos es el reino de los cielos, varias tienen advertencias como: bienaventurados los que tienen sed de justicia, o bienaventurados los pobres en espíritu. De la misma manera, no solo los perseguidos son bendecidos, sino los perseguidos por causa de la justicia. Es tan importante que Jesús repita esta última bienaventuranza, agregando en Mateo 5:11: bienaventurado eres cuando la gente te insulta y te persigue, y falsamente dicen todo tipo de mal contra ti por mi causa. Gócense y alégrense, porque su recompensa en el cielo es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Los mensajeros de la reconciliación se adentran en las aguas de un violento conflicto humano con Dios. Ese es un lugar peligroso para estar. Nuestro Señor, que dio el camino, murió. Muchos de los profetas que nos han precedido murieron en la obra. Todos los discípulos, salvo Judas y Juan, murieron siendo mártires, como muchos otros. Puede ser que tú también estés llamado a dar tu vida por el privilegio de participar en la obra redentora de Jesús. Ya sea que estés llamado a vivir o morir, nosotros estamos llamados a tener una buena actitud frente a la persecución. Para cerrar nuestro estudio, permite que estas palabras de Jesús te desafíen. Medítalas y pregúntate: ¿soy pobre en espíritu? ¿Busco beneficiarme espiritualmente del sufrimiento? ¿Me someto mansamente a la voluntad de Dios? ¿Tengo hambre y sed de justicia? ¿Soy misericordioso? ¿Es puro mi corazón? ¿Busco ver almas redimidas por Cristo? ¿Resistiré la obra de reconciliación incluso frente a la persecución? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por la causa de Cristo? Estas son las características de un cristiano. Ora hoy: Señor, hazme un verdadero discípulo de Jesús, uno que manifieste con su vida estas 8 buenas actitudes.